En cada rincón del mundo, alguien ha vivido algo que no puede explicar, algo que no debería existir, pero que dejó una huella, una sombra que no desaparece. Esto es Vestigio de Sombras. Hay dos cosas que no he podido hacer desde aquella semana de julio de 2009. La primera es dormir con la luz apagada. La segunda es hablar de Ricardo y de Manny sin sentir que de alguna manera les fallé. Aunque sé que no había nada que pudiera haber hecho. O eso me digo. Mi tío Próspero murió en marzo de ese año. No éramos cercanos. Era el hermano menor de mi padre. Un hombre que vivía solo en el campo, en un pueblo del interior de la República Dominicana que se llama Sabana Grande de Boyá. Yo lo había visto quizás 4 o 5 veces en mi vida, en funerales, en alguna fiesta familiar, siempre en las orillas, siempre callado, siempre mirando a la gente de una manera que hacía que la conversación se cortara sola cuando él se acercaba. Mi padre no hablaba mucho de él. Cuando yo preguntaba, cambiaba el tema con esa habilidad que tienen los dominicanos mayores para cerrar puertas sin que uno se dé cuenta. Próspero murió solo, como había vivido, y me dejó su propiedad, no a mi padre, no a ninguno de sus otros sobrinos, a mí. El notario me llamó una semana después del entierro. Me explicó que había un solar con una casa y unos terrenos en Sabana Grande de Boyá, que estaba todo a mi nombre, que tenía que ir a firmar unos papeles y decidir qué hacer con la propiedad. Le pregunté por qué me la había dejado a mí. El notario hizo una pausa y dijo que no lo sabía, que el señor Próspero había sido muy claro en sus instrucciones, pero no había dado explicaciones. Colgué el teléfono y fui a buscar a mi padre. Mi padre escuchó todo en silencio. Cuando terminé de hablar, se quedó mirando la mesa durante un momento. Luego dijo: «Véndela sin verla. Firma los papeles y véndela. No vayas». Le pregunté por qué. Dijo que Próspero era un hombre que había tomado decisiones muy malas en su vida, que esas decisiones tenían consecuencias, que esas consecuencias no eran asunto mío. Le pregunté qué tipo de decisiones. Se levantó de la mesa, fue a la cocina y no volvió a hablar del tema. Debí haberle hecho caso. Pero tenía 38 años y una propiedad gratis en el campo y 2 amigos que llevaban meses hablando de tomarse unos días fuera de la ciudad. Ricardo era mi mejor amigo desde el colegio, contador, casado, con 2 hijos, el tipo de hombre que necesita que alguien lo empuje para hacer cualquier cosa fuera de su rutina. Manny era diferente, fotógrafo freelance. Había vivido en 3 países, siempre con una cámara en la mano y una historia que contar. Les propuse el plan: ir a Sabana Grande de Boyá, ver la propiedad, pasar unos días, decidir qué hacer con ella. Ricardo dijo que sí después de llamar a su esposa. Manny dijo que sí antes de que terminara la oración. Salimos un viernes por la mañana. El viaje tomó unas 3 horas desde Santo Domingo. Las últimas 2 por carreteras que iban poniéndose más estrechas y más solitarias a medida que nos alejábamos de la autopista. Manny fotografiaba todo desde la ventana trasera. Ricardo manejaba y se quejaba del calor. Yo miraba el GPS y pensaba en lo poco que sabía del hombre que me había dejado todo esto. Llegamos a Sabana Grande de Boyá, pasado el mediodía. Era un pueblo tranquilo, de esos donde la vida transcurre despacio y todo el mundo se conoce, y los carros pasan con música, y los viejos se sientan afuera a conversar. Paramos en un colmado a preguntar dónde quedaba la propiedad de Próspero. El colmadero, un hombre de unos 60 años con una toalla en el hombro, nos miró durante un segundo antes de responder. Solo un segundo.
pero fue suficiente para notar algo. Una cosa pequeña, casi imperceptible, que antes de responder miró hacia la calle, como si verificara que nadie lo estaba viendo hablar con nosotros. Nos dio las indicaciones, rápido, sin preguntas, sin el comentario amable que te da cualquier dominicano del campo cuando alguien llega de la ciudad. Nos fuimos. Manny me dijo desde el asiento trasero: ¿viste cómo nos miró ese hombre? Le dije que sí, que seguro era la curiosidad normal de la gente del pueblo cuando ven caras nuevas. Manny no dijo nada más, pero lo vi por el espejo retrovisor, mirando hacia atrás mientras salíamos del pueblo. La propiedad estaba a unos 10 minutos del centro del pueblo, una casa de madera y zinc, grande para ser del campo, con un portal amplio y un patio trasero que se extendía hacia unos árboles al fondo. Todo estaba en mejor estado de lo que esperaba para una casa que llevaba meses sola. Entramos, 3 habitaciones, sala, cocina, un baño, muebles viejos pero en su lugar, todo limpio, todo ordenado, como si el dueño hubiera salido un momento y fuera a volver. Manny recorría todo con la cámara. Ricardo abría ventanas. Yo me quedé en la sala mirando las fotos en la pared. Próspero en distintos momentos de su vida, solo en todas. Un hombre que nunca tuvo a nadie cerca, o que se aseguró de que así fuera. Esa tarde fuimos al pueblo a comprar comida. En la segunda tienda que visitamos, la dueña, una mujer mayor con el cabello recogido y delantal, nos preguntó de dónde éramos. Le dijimos que de Santo Domingo, que habíamos venido a ver la propiedad de Próspero. La mujer dejó de contar el vuelto, nos miró y dijo algo que en el momento tomé como una expresión de simpatía. Que Dios los cuide, mijos. Luego terminó de darnos el vuelto y se ocupó de otra cosa sin decir nada más. Ricardo me dio un codazo en el brazo cuando salimos. ¿Qué fue eso? Le dije que nada, que la gente del campo es así, religiosa, expresiva. Pero esa noche, mientras cenábamos en el portal, los 3 estuvimos más callados de lo normal. Nos acostamos temprano. Manny en una de las habitaciones del fondo, Ricardo en la del medio, yo en la principal, la que debió ser la habitación de Próspero. Me costó dormirme, no por ninguna razón específica, solo esa incomodidad de los lugares nuevos, el olor diferente, los sonidos que uno no reconoce, afuera los grillos, el viento entre los árboles del patio, algún perro lejano. Me quedé dormido pasada la medianoche. No sé qué hora era cuando me despertó el sonido. Viniendo del patio trasero, un animal. Eso pensé al principio, pero los animales tienen una manera específica de moverse que uno aprende a reconocer. Pasos irregulares, movimientos impredecibles. Esto era diferente. Era un movimiento circular, constante, como algo que da vueltas alrededor de un punto fijo sin desviarse. Me levanté, fui a la ventana. El patio estaba oscuro. La luna no daba suficiente luz para ver más allá de los primeros metros. Escuché. El movimiento seguía. Circular, constante, viniendo de la zona de los árboles al fondo. Me quedé escuchando durante varios minutos. Luego decidí que era algún animal atado o enjaulado que Próspero hubiera dejado y alguien olvidó soltar. Volví a la cama. Me tomó un rato volver a dormirme. A la mañana siguiente, cuando salimos al patio, no había ningún animal. Pero en la tierra alrededor de los árboles del fondo había marcas, circulares, como si algo hubiera caminado en círculos durante mucho tiempo. Ricardo las miró. Las fotografió Manny. Ninguno de los 3 dijo nada. Esa mañana vino un vecino, un hombre de unos 70 años, delgado, con sombrero de yarey y machete al cinto. Se llamaba don Aurelio. Dijo que era el vecino más cercano.
que había visto el carro y quería saber si éramos familia de Próspero. Le dijimos que sí, que yo era su sobrino. Don Aurelio asintió despacio. Me miró de una manera que no supe interpretar en ese momento. Luego miró la casa, luego el patio, luego de nuevo a mí, y dijo: ¿cuánto tiempo piensan quedarse? Le dije que unos días, que estábamos decidiendo qué hacer con la propiedad. Don Aurelio volvió a asentir. Se quedó callado un momento. Y luego dijo algo que en ese momento sonó como el comentario de un viejo del campo con demasiadas creencias. Que Próspero era un hombre que había tenido cosas en esa propiedad que no debían estar ahí, que él no sabía exactamente qué, pero que lo sabía, como lo sabe el perro antes de la tormenta. Manny le preguntó qué tipo de cosas. Don Aurelio lo miró y dijo: las que uno busca cuando quiere lo que no se puede tener sin pagar un precio. Luego dijo que si necesitábamos algo lo buscáramos, que vivía a 200 metros al norte, y se fue sin mirar atrás. Los tres nos quedamos en el portal en silencio. Ricardo fue el primero en hablar. Dijo que el viejo estaba loco, que era folclor de pueblo, que todos los viejos del campo tienen una historia oscura sobre el vecino que murió. Manny no dijo nada. Solo guardó la cámara despacio y entró a la casa. Esa noche el sonido volvió. Pero esta vez no era solo del patio, era de adentro. Un movimiento, en algún lugar de la casa. No pasos, algo diferente, como algo que se arrastra despacio por el piso de madera. Me quedé quieto en la cama escuchando. El sonido venía de la sala. Agarré el teléfono, encendí la linterna, abrí la puerta de la habitación despacio. La sala estaba vacía. Apunté la linterna hacia todos los rincones. Nada. Fui hacia la habitación de Ricardo, toqué la puerta. Silencio. Toqué de nuevo. Ricardo abrió, con cara de sueño. Le pregunté si había escuchado algo. Dijo que no, que estaba dormido, que me fuera a dormir. Cerró la puerta. Fui hacia la habitación de Manny. Estaba abierta. Manny estaba sentado en el borde de la cama, con la cámara en las manos. Despierto. Le pregunté si había escuchado algo. Me miró y dijo: lleva como una hora. Os dos nos sentamos en el portal esa noche hasta que amaneció. Manny había estado grabando con su cámara desde la ventana de su habitación durante casi 40 minutos. Me mostró el video. El patio trasero en la oscuridad, los árboles al fondo, y en las sombras entre los árboles, algo que se movía. No se veía bien. La cámara no tenía suficiente luz, pero se movía, circular, constante. Y en algún punto del video, Manny había hecho zoom hacia el fondo del patio. Nos quedamos mirando la pantalla. En las sombras entre los árboles había una forma. No se podía ver con claridad. Demasiada oscuridad. Pero tenía 4 patas y la cabeza apuntaba hacia la casa, hacia nosotros. A la mañana siguiente Ricardo dijo que se iba. No con miedo, con irritación. Dijo que no había dormido bien, que el calor era insoportable, que tenía cosas que hacer en Santo Domingo. Lo conocía desde los 12 años. Reconocía cuando Ricardo mentía. Ricardo estaba asustado y no quería admitirlo. Le dije que esperara, que ese día íbamos a hablar con don Aurelio, que queríamos saber más sobre Próspero antes de tomar cualquier decisión. Ricardo esperó, pero estuvo toda la mañana con las llaves del carro en la mano. Fuimos a buscar a don Aurelio. Vivía en una casa pequeña, rodeada de matas de guineo y limones. Nos recibió en el portal con 2 sillas extras como si nos estuviera esperando. Le pregunté directamente qué sabía de Próspero. Don Aurelio se tomó su tiempo. Dijo que Próspero había llegado a ese pueblo hace como 30 años, sin familia, sin historia conocida,
con dinero suficiente para comprar la propiedad y vivir sin trabajar. Dijo que al principio la gente del pueblo intentó conocerlo, que era lo normal, que así es el campo. Pero Próspero nunca se dejó conocer. Vivía solo, salía poco. Cuando salía, no saludaba. Y había algo en su propiedad que los animales del vecindario nunca se acercaban. Perros, caballos, gallinas. Cualquier animal que se acercaba a esa propiedad se ponía intranquilo, se devolvía, se negaba a entrar. Le pregunté cuándo empezó eso. Don Aurelio dijo que desde el principio, desde que Próspero llegó. Luego se quedó callado un momento y dijo algo más, que hacía como 10 años uno de sus perros había desaparecido, que lo encontró 2 días después al borde de la propiedad de Próspero, muerto, sin ninguna herida visible, con los ojos abiertos, mirando hacia la casa. Le pregunté qué pensaba que era. Don Aurelio nos miró a los 3 y dijo: lo que sea que Próspero tenía en esa propiedad todavía está ahí, y ahora que él no está, está buscando a quien pertenece. Esa tarde Ricardo se fue. No hubo manera de convencerlo. Dijo que todo aquello eran cuentos de viejos, que él tenía familia esperándolo, que nosotros estábamos locos por quedarnos. Nos dio un abrazo a cada uno. Le dije que nos llamara cuando llegara a Santo Domingo. Dijo que sí. Lo vimos arrancar el carro y perderse por el camino de tierra hacia la carretera principal. Esa fue la última vez que vi a Ricardo. Nunca llegó a Santo Domingo. Su carro fue encontrado 2 días después en una carretera secundaria a unos 30 kilómetros del pueblo. Motor apagado. Puerta del conductor abierta. Ricardo no estaba. Nunca apareció. Manny y yo nos quedamos. No porque no tuviéramos miedo, sino porque algo que ninguno de los dos supo explicar después nos decía que si nos íbamos pasaría algo peor, como si quedarse fuera la única opción que teníamos. Esa noche cerramos todas las ventanas, pusimos las luces encendidas, nos sentamos en la sala con la espalda contra la pared y esperamos. Pasó la medianoche, el sonido del patio volvió, circular, constante, pero esta vez había algo más, un olor que entraba por debajo de las puertas, dulce, pesado, como flores podridas, como algo que huele bien y mal al mismo tiempo. Manny lo notó primero, se tapó la nariz con la camiseta. Yo hice lo mismo. El olor siguió creciendo, hasta que era tan denso que era difícil respirar. Y entonces Manny me agarró el brazo y señaló hacia la puerta de la cocina. Debajo de la puerta, por la rendija entre la madera y el piso, había algo, una sombra, del otro lado de la puerta, quieta, como algo parado justo al otro lado esperando. Ninguno de los dos se movió durante un tiempo que no supe cuantificar. La sombra no se movía. El olor seguía ahí. Los grillos afuera habían parado. Fue Manny quien habló primero, en voz muy baja. Me dijo que iba a ir a su habitación a buscar su cámara. Le dije que no se moviera. Me dijo que necesitaba la cámara, que había dejado la cámara en la habitación y la necesitaba. Había algo en su voz que no era normal. Demasiado calmado, demasiado tranquilo. Para la situación en que estábamos. Le dije de nuevo que no se moviera. Se levantó. Caminó hacia el pasillo. Le dije su nombre. No me respondió. Entró a su habitación. Cerró la puerta. Me quedé solo en la sala, con la sombra debajo de la puerta de la cocina y el olor que no desaparecía. Esperé. 5 minutos. 10. Manny no volvió. Me levanté. Fui hacia la habitación de Manny. Toqué la puerta. Silencio. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía. La ventana estaba abierta. La cámara de Manny estaba en el piso con la pantalla encendida. La recogí. En la pantalla, la última foto que Manny había tomado. Era del patio trasero, desde la ventana de su habitación. En la foto entre los árboles del fondo
había una forma, y Mani estaba caminando hacia ella, con los brazos a los lados, la cabeza levemente inclinada, caminando sin apuro, como si fuera a un lugar que conocía de toda la vida. Salí de la casa, no por el patio, por la puerta del frente. Corrí hacia la carretera, corrí en dirección al pueblo. Corrí durante lo que calculé serían unos 20 minutos antes de ver las primeras luces. Llegué al pueblo pasadas las 3 de la mañana. Toqué la puerta de la primera casa con luz. Una mujer mayor abrió. Le dije que necesitaba ayuda, que mis amigos habían desaparecido, que había algo en la propiedad de Próspero. La mujer me miró durante un momento. Luego me dejó entrar sin hacer preguntas. Me dio agua. Me dijo que me sentara. Me dijo que esperara hasta que amaneciera. Le pregunté por qué no llamábamos a la policía ahora mismo. Me dijo que la policía no iba a poder hacer nada, que lo que había en esa propiedad no era algo para la policía, que esperara, que al amanecer iba a buscar a alguien que pudiera ayudar. A Mani nunca lo encontraron. La policía buscó durante días. El patio, los terrenos, el monte alrededor, nada. Como si se hubiera disuelto en el aire, igual que Ricardo. Pasaron años. Vendí la propiedad sin volver a pisarla por un precio que no me importó. Volví a Santo Domingo. Intenté seguir con mi vida. No fue fácil. Hay cosas que uno no puede dejar atrás por más que quiera. Fue casi 5 años después, cuando volví a Sabana Grande de Boyá. No sé por qué fui, no lo planeé. Simplemente un día estaba manejando y me encontré tomando la salida hacia el interior. Don Aurelio seguía ahí, más viejo, más delgado, pero en el mismo portal con el mismo sombrero de Yarey. Me reconoció, me invitó a sentarme. Le pregunté lo que nunca me había atrevido a preguntar. ¿Qué era lo que Próspero tenía en esa propiedad? Don Aurelio se quedó mirando los árboles frente a su casa durante un momento largo, y luego me contó. Dijo que en el campo dominicano hay hombres que hacen tratos, que cambian algo de sí mismos a cambio de prosperidad, de salud, de dinero, de lo que sea que más desean, que el trato no es gratis, que el trato viene con algo, una presencia, que se queda en la propiedad y que trabaja para el que hizo el trato, que protege lo suyo, que cuida lo suyo, que cobra lo que se le debe. Dijo que cuando el que hizo el trato muere, esa presencia no desaparece. Queda en la propiedad, esperando, hambrienta, y que cuando alguien nuevo llega, especialmente alguien con sangre del que hizo el trato, esa presencia despierta, porque entiende que hay una deuda pendiente, una deuda que no se fue con el muerto, una deuda que se hereda. Le pregunté si había alguna manera de terminar con eso. Don Aurelio me miró y dijo: la única manera de terminar es no haber empezado. Luego se levantó, entró a su casa y cerró la puerta suavemente sin decir nada más. No sé por qué sobreviví yo y no Ricardo. No sé por qué sobreviví yo y no Mani. He pensado en eso casi todos los días desde julio de 2009. A veces pienso que la presencia en esa propiedad me dejó ir a propósito, para cobrar la deuda de otra manera, para que yo cargara con el peso de lo que pasó por el resto de mi vida. Y si eso era lo que buscaba, lo logró. Algunas cosas desaparecen, pero dejan una sombra. Esto fue Vestigio de Sombras. La próxima semana, otra voz, otra sombra. No te lo pierdas.